Pues ¿Así? sí, sí, en esos años yo me acuerdo que yo estaba trabajando o colaborando en Realidad Alternativa, esta página de videojuegos y de cómics y de muchas cosas que estuvo aquí que estaba aquí en la ciudad de Monterrey, pero pues llegaba a muchos lados de México y Latinoamérica. Y nos tocó estar viendo como que ese tema del lanzamiento de la consola. Y sí, o sea, como que era mucho ese tema de cómo va a llegar una consola americana a competir con algo que es totalmente japonés, ¿no? Y creo que de las historias, pues desde el Atari, o sea, como que no había habido una compañía americana dedicada a eso, como que tenía como que todo en contra, como que mucha gente no creía en eso, y que cómo iba a aplastar a PlayStation después de lo que había de recién salido o sea, bueno, que iba apenas para su segunda consola, y Nintendo que en ese entonces, pues bueno, ya se veía que iba a venir el GameCube también. Entonces, yo era uno de esos escépticos, yo también era uno de esos de que decía yo en ese momento todavía en una familia, en una casa o un videojugador nintendero, que ya había probado las mieles del PlayStation. Y como ya he contado en repetidas ocasiones, era de que yo necesito conseguir el Play 2 porque va a salir Metal Gear Solid 2 ahí. Pero gracias a yo haber estado ahí en Realidad Alternativa es donde pues obviamente se tenían todas las consolas. Llega el lanzamiento del Xbox, lo ponen ahí y lo ponen con Halo. Y a mí habiéndome gustado juegos, digo, desde GoldenEye, Turok y habiendo jugando Doom en PC, pues Halo era como que ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, el killer app de esa consola. Podríamos decir que el éxito de la consola se debe en gran parte a Halo y este juego desarrollado por Bungie. Y, y se veía muy bien, revolucionó el tema de los first person shooters en consolas. Que sí, hay muchas cosas que vamos a decir ahorita que ustedes probablemente podrán decir si son gamers veganos. De que eso ya existía en PC. Sí, sí, sí. Pero así como hay personas a las que les podemos decir, güey, ¿para qué pagas el Roku, güey? Si todo lo puedes conseguir en internet y todo lo puedes conseguir desde tu compu. Y dice, no, 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 es que qué hueva teclear una página o qué hueva bajar un torrent o qué complicado, yo prefiero pagarle a alguien. Pues en el tema de consolas, pues sí, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en PC de una manera u otra. Podías jugar Doom o Quake con otra gente en PC, pero en el mundo de los consoleros, pues había muchas cosas que no se podían, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, que era lo del internet o lo de los juegos en LAN. Entonces, Xbox vino a poner eso porque lo traía ya, digo, nos acordamos de la experiencia de jugar Halo en LANs ahí en el DEPA con cuatro Xbox y 4 pantallas. Y bueno, no eran pantallas, eran teles, güey. O sea, le estamos hablando de cuando tenía que venir alguien cargando 5 cuadras, una tele así Trinitron, así gordota. Y pues órale, güey, chingale al departamento por otro, güey, porque hay que montar 4 teles porque hay 4 Xbox, güey. Entonces, fue una época muy chida y fue ahí donde yo le empecé a probar con el controlzote, el Duke, el grande, que a mí me gustaba mucho el control, no necesariamente por la forma de hamburguesota, que de hecho rápidamente lo cambiaron por la versión del control S, que era el mismo, pero como que más chico, ya un poquito más a lo que ya conocemos actualmente. Pero recuerdo mucho que los joysticks, que yo siempre he hablado que para jugar juegos en primera persona prefiero el control de Xbox, los joysticks tenían formas diferentes, tenían acabados diferentes en la punta, porque como que ahí mismo te decía, este es para apuntar y este es para moverte, porque el juego de lanzamiento era Halo. Entonces no sé, o sea, como que había muchos detallitos que a mí se me hacían muy muy chidos. Y pues la consola también parecía una videocasetera, güey. Y ya tenía la entrada de LAN en la parte de atrás. Y ya como que se veía esa preparación para algo más, ¿no? Pero en ese momento, en esos primeros juegos, pues bueno, yo creo que de los juegos que más recuerdo es el Halo, definitivamente el Dead or Alive, donde te ponía unas putizas, güey, pero putizas bien dadas en ese juego de pelea, Dead or Alive 3. Bueno, de hecho yo la consola la compré con el paquete de Jet Green Radio o Jet Set Radio, no me acuerdo cuál de los era, y el GT 1000, algo así, un juego de Sega de carros, o sea, era lo que traía los juegos que traía la consola, porque fui a comprarla a McAllen con esos 2 juegos que ahí venían, fui a comprar un Halo y yo ya había estado intentando jugar en PC. Yo en ese momento, entrando en la carrera en PC, jugué en mi laptop, Bayo, que tú también tenías, jugué algunos juegos, que fue el Max Payne, el Vampire the Masquerade, y estaba jugando todavía Icewind Dale y juegos de esos. Pero había un juego que quería correr, porque todo el mundo estaba hablando de él y yo no podía, que era el Morrowind. Y, o sea, en mi laptop no se podía, para jugarlo tenía que ir a Realidad Alternativa, que me prestaran una compu para jugarlo. Y la verdad es que nunca lo jugué.
Y me enteré que iba a salir en Xbox, güey. Entonces dije, bueno, pues ya me puedo armar de esos dos juegos que me interesa jugar. Halo y Morrowind. O sea, Morrowind, un juego largo. Halo, pues también una campaña de 10 niveles. Y aparte viene con juegos ahí, ¿no? Entonces fue como que... Fue muy placentero, o sea, como que haberla comprado pensando ya en esos juegos. Y el resto, pues es historia. Hubo muchos otros juegos que se prestaron. Uno de los juegos más gratos que recuerdo ahí era el Project Gotham Racing, que era un juego que después, cuando salió el Xbox Live, también lo podías jugar en línea con gente, obviamente, y se hacían entre la gente, se hacía las competencias, o sea, los modos de juego que el juego no te daba. O sea, jugábamos un gato y ratón, así le decíamos, güey. Y era de que pues todos iban a escoger a un carro del que iban a tener que alcanzar. Unos iban a defender y otros le iban a alcanzar. Y era nada más darle el besito al carro, güey. Entonces como que estaba muy chido porque a raíz de eso y de lo del juego en línea se empezaba a formar una comunidad en consolas como que muy muy chida, porque ahí en eso sí fueron pioneros. Entonces, pues la verdad es que es súper padre y muy contento con todas esas anécdotas y todo eso.